siempre que hay una posesión demoníaca quiere decir que hay una causa. El ocultismo se está moviendo fuertemente. ¿Alguna vez te has preguntado qué son las posesiones demoníacas y cómo funcionan? ¿Puede en realidad una persona estar poseída por una entidad maligna? De esto y más trataremos hoy en Hablemos de Miedo. Nos encontramos con el pastor Mario Ayertis para conocer la versión bíblica sobre las posesiones demoníacas. Pastor, ¿bíblicamente existen las posesiones demoníacas? Sí, existe bíblicamente las posesiones demoníacas. De hecho, la Biblia, en los Evangelios se registran varios casos en los tiempos de Jesús donde hubieron posesiones demoníacas, y hay tres niveles de posesiones demoníacas. No necesariamente tiene que haber haber violencia, agresividad para haber una posesión demoníaca. Una de las cosas que hay que hacer, como dijo el apóstol Pablo en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Lamentablemente hoy hay tantos juegos, usted sabe, por medio de las redes sociales, ¿no? He oído de juegos como que le llaman Pedrito, la Ouija, y todo este tipo de cosas vienen siendo como puertas que se le abre el enemigo. Y cuando los jóvenes y adultos se meten en este tipo de juegos, lamentablemente es donde ellos pueden caer en posesiones ya. Ahora, siempre que hay una posesión demoníaca quiere decir que hay una causa. La causa es que algo prácticamente se hizo, ¿no? Para que el demonio tuviera derechos legales sobre él. Entonces, ¿qué es lo que podemos recomendar? Que no deberíamos nosotros de tratar de jugar con cada una de estas cosas que encontramos, y que no lo debemos de ver como algo inofensivo ya, porque es peligroso realmente ya. Actualmente no existe el exorcismo. De hecho, el exorcismo es incorrecto. Lo que existiera la palabra liberación. En este caso, aquí por ejemplo tendría que operar la soberanía de Dios, si Dios quiere, cuando quiere y como quiere, ¿está claro? Entonces sí, hay casos, por ejemplo, de que se dan a alguien que está endemoniado y nos llamaran, nosotros vamos, pero algo que debemos entender, que no podemos hacer espectáculos de ninguna clase. Por ejemplo, hay posesión demoníaca a niveles psíquicos, hay posesiones demoníacas a nivel somático también, y tenemos ejemplos bíblicos, ¿ya? Por ejemplo, hubieron un endemoniado que salió al encuentro de Jesús, y le llaman el endemoniado gadareno. Y al encontrarse con Jesús le dice, Señor Jesús, ¿qué tienes contra nosotros? Y vemos que en este caso, de este pasaje, que es el único caso donde Jesucristo prácticamente interactuó con estos seres, ¿verdad?, caídos, y le dijo, ¿cómo te llamas? Me llamo Legión. Este hombre realmente tenía una fuerza sobrenatural, que dice que los grillos y cadenas los rompía totalmente, ya los desbarataba. Eso miramos que es una posesión demoníaca total. Había, por ejemplo, posesiones demoníacas, como en el caso de capítulo 13 de Lucas. En ese capítulo 13 encontramos una mujer que tenía 18 años de andar encorvada. No había perdido, ¿verdad?, sus facultades, pero sí tenía un problema en su columna. Y Cristo sacó fuera el demonio y la mujer fue enderezada totalmente. Miramos el otro nivel de posesión demoníaca. Por ejemplo, hay influencias demoníacas. En Juan capítulo 13 dice, por ejemplo, en la traducción 60, de que el diablo entró en Judas. No necesariamente hubo una posesión, sino que prácticamente le puso una sugerencia en la mente, ¿ya?, de vender a Cristo. Entonces hay diferentes niveles de posesiones demoníacas, y actualmente hoy lo estamos viendo que se ha proliferado bastante también, ¿ya? ¿Cómo podemos protegernos de estas posesiones? Una persona que cae bajo los efectos prácticamente de posesiones demoníacas no fácilmente va a ser liberada ya. Ahora, no existe ministerio de liberación, porque los ministerios, en el caso cuando se habla de ministerio de liberación, que muchos estaban de moda, y actualmente la realidad es que son muchos charlatanes, muchos farsantes ya. Y la palabra exorcismo, tal vez es verdad, la he escuchado, yo creo que es muy común. La palabra exorcismo solo se usa 2 veces en las escrituras, en el capítulo de Mateo 26:63, y en Hechos, por ejemplo, también 19 se encuentra otro caso, en Hechos 18 se encuentra un caso también. Y este caso de exorcismo, la palabra no es bien aplicada en el caso de los predicadores. Pero la gente ha confundido la palabra exorcismo con liberación, que esto era muy común en el ministerio de Cristo y el ministerio de los apóstoles, que hubo un objetivo, era avalar o autenticar el canon del Nuevo Testamento. ¿Ya? Entonces, actualmente nadie tiene esa capacidad para poder echar fuera demonios. Hemos visto, por ejemplo, en algunos lugares donde hay aparentemente liberaciones, ¿verdad?, de personas que están endemoniadas, pero lamentablemente una vez que son liberadas quedan atadas a un poder mayor
porque lamentablemente, queramos o no, no todas las denominaciones o todas las iglesias pues somos lo mismo, independientemente que prediquemos o que andemos Biblia, no quiere decir que todos estamos en la línea correcta, está claro, y hay que tener mucho cuidado con eso. Lamentablemente esos espectáculos se dan a veces, han salido en varios, ¿verdad? En Canal 10 han salido bastante, por ejemplo, espectáculos donde salen liberando y todo, pero la realidad que si nosotros nos vamos a un ejemplo de Pablo, allá en Hechos, por ejemplo, encontramos que Pablo, había una mujer que lo seguía todos los días y le hacía propaganda. Escuchen a estos hombres, son siervos del Dios Altísimo. Y Pablo, desagradándole a él, dice, dio media vuelta y le dijo, sal fuera. Y el demonio soltó a la muchacha inmediatamente. Una sola palabra basta para que se dé la liberación. Si en la primera palabra no se da la liberación, no hay que seguir haciendo absolutamente nada, ¿ya? Ahora, en el caso del Ministerio de Liberación que acompañó a Cristo y los apóstoles, no hay ni un solo pasaje en el Nuevo Testamento donde Cristo le diera cátedra a los apóstoles de cómo hacer verdad las liberaciones. No lo hay, simple y sencillamente les dio una fórmula sencilla, en mi nombre le dijo. Por solo invocar el nombre de Jesús era suficiente, pero también no quiere decir que el nombre de Jesús es un amuleto de buena suerte o un fetiche de buena suerte, que lo va a andar invocando cualquiera. Ese fue el caso de Hechos 19. Cuando Pablo llegó a un lugar, entonces dice que habían unos exorcistas, eran 7, y vienen y se acercaron y le dijeron a un endemoniado, te conjuramos en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y los demonios le dijeron, a Jesús lo conocemos y Pablo sabemos quién es. Y cayeron, dice, el endemoniado cayó sobre los 7, los golpeó, los desnudó y salieron corriendo. O sea que el nombre de Jesús no es un fetiche de buena suerte. No todo mundo tiene la autoridad para poder invocar el nombre de Jesucristo, está claro. Tendría que ser realmente aquellas personas que pertenecen a su pueblo, que pertenecen a su iglesia. Un llamado a las personas que se sienten atraídas por lo oculto, por aquello que hacen, qué sé yo, jugar la ouija, ver incluso las películas de terror. Bueno, de hecho, imagínense que esto de ver películas de terror, ¿verdad? Y todas estas películas paranormales y ver todas estas cosas que hoy se mueven, ¿no? El ocultismo se está moviendo fuertemente. Yo el llamado que le haría es que no lo intenten, que no jueguen con eso, porque el problema es que muchos lo hacen como un juego, creyendo que es algo inofensivo. Y el problema es que una vez que se dan esos casos, las personas van a sufrir las consecuencias. Y el problema es que las consecuencias que puedan quedar para siempre. En los tiempos, por ejemplo, hubieron casos que bien sonados al lado de León, hubieron casos bien sonados al lado de Masaya, de muchachos que jugaron la ouija y las muchachas quedaron prácticamente como un poseso hasta el día de hoy. Nadie ha podido llegar a liberarla, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el llamado? De que mejor se acerquen a las escrituras, que lean la Biblia mejor y que se aparten de todas esas cosas y que no acepten invitaciones de ninguna clase para meterse en estos tipos de juegos, porque lamentablemente las consecuencias son severas. Gracias.